Muy buenas noches a todos, les habla Chan Church para el canal del Crítico de Terror en la sección Terror en Series con Chan Church, y en esta oportunidad les voy a hablar de las miniseries de Salem Slot. Basadas en el libro de Stephen King, Salem Slot es una historia que trata acerca de un pueblo chico donde se conocen todos y un vampiro que llega, un forastero vampiro que llega al lugar y habla acerca de lo fácil y lo rápido que le toma convertir a todo el pueblo en vampiro, teniendo en cuenta que es un lugar donde todos se conocen, por lo que ese mal, entre comillas, se esparce muy rápido y convierte casi en menos de una semana a todo un pueblo en vampiros. Stephen King en esta historia no hace más que realizar una pequeña crítica a los aspectos negativos de este tipo de comunidades. Y esta historia tuvo dos adaptaciones, ambas en formato miniserie. La primera en el año 1979, dirigida por Tobe Hooper y protagonizada por David Soul. Esta primera adaptación se toma algunas licencias, hacen algunos pequeños cambios en la historia, no muchos, pero algunos pequeños cambios que, entre otras cosas, hacen posible ciertas escenas icónicas de esta versión, y además fusionan algunos personajes con el fin de sintetizar un poco la historia. La historia original de Stephen King es muy larga y tiene muchos personajes. En este caso optaron por fusionar algunos y, como les dije antes, sintetizar un poco y hacer un poco más simple la historia. Aún así, es la versión más querida por los fans. Para los fanáticos de este subgénero dentro del terror, es todo un clásico. Y es bastante recomendable. Es una versión que yo vi cuando era chico. Me costó bastante conseguirla en su momento. Finalmente la pude conseguir en DVD y es una de las versiones que tengo. Ya en el año 2004 íbamos a tener una nueva versión, en esta oportunidad protagonizada por Rob Lowe, Donald Sutherland y Rutger Hauer. Esta versión fue emitida por el canal TNT y es una versión un poco más fiel al libro. El guionista tiene el mérito de no haber elegido el camino fácil y limitarse a hacer una remake de la adaptación original, sino que fue a la fuente original y directamente se trató de una nueva adaptación del libro de Stephen King. Podría decirse tranquilamente que si nos dicen el guionista no sabía que había una versión en el año 79, podríamos creerlo tranquilamente, porque prácticamente se basa pura y exclusivamente en el libro, exceptuando un pequeño detalle que habían cambiado en la versión original, que vuelven a cambiarlo aquí. Es un detalle que crea una de las escenas icónicas de la primera película y que aquí la vuelven a repetir. Exceptuando por eso, se puede decir que directamente no se trata de una remake, sino de una nueva adaptación del libro original. Esta versión es más fiel al libro, pero también se puede decir que adaptan e incorporan nuevos elementos que tienen que ver más con la actualidad. Por ejemplo, Internet, el bullying o incluso las intervenciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente y los crímenes de guerra. Aún así, es una versión que no gustó, lamentablemente no pudo escapar de la sombra de la versión original. Si bien es más fiel al libro, no es una versión querida, entre comillas, por el fan. El fan tiene, digamos, su cariño por la película original. En mi caso, yo tengo ambas versiones, pero bueno, pros y contras, ambas las tienen, pero bueno, como les vuelvo a decir, en ese sentido es más querida y recordada la versión de finales de los años 70. Estos vampiros, ¿qué hacían estos vampiros? Una vez convertidos en vampiros, visitaban por las noches las casas de las personas que ellos conocían habiendo sido mortales. Les pedían que los dejen entrar. Recordemos que los vampiros no pueden entrar si no se los invita, y los mordían y los infectaban. Por lo tanto, esa persona infectada volvía a hacerlo con las personas que conocía. Y bueno, en menos de una semana, como les dije antes, teníamos a todo un pueblo infectado. Para esta historia, Stephen King se inspiró en la historia de Drácula, de Bram Stoker, preguntándose qué pasaría si Drácula, en lugar de llegar a una ciudad grande como Londres, llegara a un pueblo chico de Estados Unidos. Y este es el resultado. ¿Sí se los recomiendo? Sí, se los recomiendo, sobre todo si son fanáticos de los vampiros, de este subgénero del terror, y no la conocen.
una, digamos, recomendación similar a la de las series viejas que yo les estaba hablando. Si son fanáticos del cine de terror moderno, quizás les parezca un poco antigua la versión original sobre todo. Pero ambas versiones son buenas, se las recomiendo. Si no la conocen, véanla. Hoy en día se puede conseguir y realmente nos ofrecieron algunas, sobre todo la original, algunas escenas bastante icónicas. Y si bien es una película considerada bastante de culto la original, dentro del círculo de fans de este subgénero, es todo un clásico. Así que véanla, coméntenla y bueno, opinen y cuéntenos qué les parece. Bueno, esto fue todo por hoy. Les habló John Church para el canal de Crítico de Terror. Esto fue Terror en Series con John Church. No olviden suscribirse al canal del Crítico de Terror. No olviden darle clic a la campanita de notificación. Y recuerden, el terror no es solo un género de cine, es también un estilo de vida. Chau.